Nuevamente en el programa de la Balsa Bicentenaria auspiciada por el Consejo Provincial y su prefecta, la señora Susana González, y el coauspicio de la Fundación Garza Roja, los saluda Ramón Sonnenholder con un privilegio para mí poder entrevistar a Carlos Núñez de la Barca, a quien le une un afecto tremendo por nuestro país. Fue nuestro cónsul en la ciudad de Guayaquil, ha sido un emprendedor en estas riberas, pero un inquieto cultor y cultivador de la arqueología y de la historia, buscando siempre vínculos entre la relación entre el norte americano, el norte mexicano y esta región, esta vasta región de la cuenca del río Guayaquil. Bienvenido, Carlos. Un honor inmenso tenerte en este problema que busca precisamente rescatar la memoria de una provincia que alcanzó su independencia hace 200 años, pero cuya historia está ligada a factores arqueológicos, antropológicos tremendos. Bienvenido, Carlos. Gracias por la invitación. Bueno, de plano, estamos en una balsa. Y usted ha estado trabajando mucho tiempo en el tema de las balsas. Le ha llamado la atención de la navegación, sobre todo de la marisma, de las balsas marítimas. Esta es una balsa fluvial, sin embargo este puerto, el puerto de Guayaquil, siempre tuvo una importancia. Antes de ser hispánica de estas regiones, partían tanto las balsas chonas, Riva Arriba, y las balsas huancavilcas, que se unían y confluían con los mares, las balsas marítimas. ¿Qué lectura le das a este expertise que has hecho a lo largo de tu vida como arqueólogo o persona en este campo? Vale la pena que de una manera muy simplista comente cuál fue el inicio de la atención a diversos temas como los que acabas de mencionar. Hace muchos años estaba yo en un museo de México, en el Museo Nacional de Antropología, esperando a alguno de mis sobrinos, y estuve al lado de una pequeña vitrina como de 1 metro por 1 metro, por la que había yo pasado cercano a ella varias veces a lo largo de los años. Esa ocasión estaba yo cerca de la vitrina y de repente volteo a ver el letrerito y decía: la cerámica más antigua de México. Y me llamó la atención, primera vez que caía yo en cuenta de ese letrerito, y me acerco a ver la cerámica y me empezó a palpitar el corazón y me faltó un poco el aire, porque lo que estaba ahí adentro era cerámica Valdivia, a la que conozco a lo largo de muchos años, estar al lado de los maestros, quienes fueron mis maestros, desde maestros de campo como el profesor Viteri Gamboa, hasta don Carlos Ceballos Menéndez, Olaf Holm, el profesor Huerta Rendón. Tuvimos una especie de universidad socrática, de diálogo, hace muchos años, y probablemente llegamos a alcanzar algunos topes en educación no formal, pues. Pero con ellos habíamos estado en diversas excavaciones a lo largo de los años. Por lo tanto, lo que yo estaba viendo en esa vitrina era viejo conocido para mí. Casi solo de verla siento la textura, me doy la idea del peso y hasta sé a qué huele, porque la cerámica se puede mojar también para olerla, que huele muy rico, como a tierra mojada. Así es que ahí empezó. Entonces dije, pero ¿por qué está sucediendo esto que estoy viendo aquí? Vi el lugar de donde procedía la cerámica y ahí decía la fase Pox de Puerto Marqués, dando a entender que era algo como conocido para muchas personas. Me puse a investigar y por lo pronto Puerto Marqués es una pequeña bahía que está aledaña a la gran bahía de Acapulco. Está en el estado de Guerrero, en México. Por supuesto, el tiempo que pude, después de unos cuantos días, fui a visitar el lugar y el sitio arqueológico mismo donde se había hecho este descubrimiento, y lo encontré alegremente cubierto de casas. Ya lo habían urbanizado el lugar, pero por lo pronto encontré la referencia a que los resultados de las excavaciones estaban visibles por ahí en un pequeño museo. Así es que fui a verlo y certifiqué realmente que estamos hablando de esa cerámica. Se encontró en un sitio a la orilla del mar
en una excavación profunda en el fondo. Y era la última, o si lo vemos al revés, era la primera cerámica. Abajo de ella era tierra estéril. Por lo tanto, aquella famosa cerámica Pox parece que llegó al lugar, no evolucionó en ese sitio. Y ahí vino mi encuentro y el despertar, el abrir los ojos y el empezar a buscar evidencias. Y entre otros de mis defectos tengo el de haber sido uno de los pioneros del buceo aquí en el país. Yo buceo hace muchos años. Así es que empecé a hacer también de mi otro interés, que era el buceo, a aplicarlo en este tema. Y empezamos a encontrar muchas cosas curiosas. Por ejemplo, el espóndilus. Debe sonar desconocida la palabreja, se está usando hace mucho tiempo. Se llama Spondylus princeps broderick, tiene nombre y 2 apellidos. Y es un hermoso bivalvo que vive en el Golfo de Guayaquil, en áreas aledañas, y debido a la alimentación que tiene aquí, es un organismo filtrante que se abre así y le llega su alimento. Por lo tanto, vive en fondos donde hay corriente muy fuerte, porque esa corriente es la que lleva su alimento. Por lo tanto, vive sobre la corriente de Humboldt. Y en algunos lugares en donde la marea sube y baja, se le puede encontrar también a entrada de bahías. Este Spondylus vive en fondo arenoso, porque hay otro que es un primo hermano de él, que se llama Spondylus calcifer, que es hacedor de cal. Llega a tener tamaños mayores y ese vive en las rocas. O sea, es un Spondylus de roca. Ese es mucho más fácil de encontrar porque con cualquier flotador, inclusive caminando en marea baja, se puede llegar a encontrar el Spondylus en roca y desprenderlo con una palanca, ¿no? Pero ese Spondylus calcifer, casi todo el mundo los confunde, cree que son los mismos y son muy distintos, porque para el Spondylus princeps se tiene que ser un príncipe para sacarlo. Y antiguamente los que se dedicaban a eso era gente muy especial. Hay que bajar a más de 20 metros de profundidad y tener la suerte de que estén ahí, porque además el Spondylus princeps se mueve. Para acabarla de fregar, como quien dice, se mueve. Se cierra las valvas con fuerza y se desplaza 80, 90 centímetros hasta 1 metro y puede hacerlo permanentemente, con frecuencia. Con Presley Norton, que hace muchísimos años empezamos a bucear precisamente en el área de Salango, buscando Spondylus, pues pasamos un día, no digo 24 horas porque fueron las horas de luz, pero haz de cuenta de 6 de la mañana al oscurecer, buceando, y encontramos 3, vimos 3 Spondylus. Y en un área bastante grande. Entonces es impresionante lo que implica esto de tecnología en tiempos antiguos, porque si recordamos, por dar un salto en el tiempo, la narración del cronista Cabello Balboa cuando explica cuando se encuentran por primera vez una embarcación local manteña, una balsa manteña, con un galeón que venía de Panamá. Ese encuentro ha sido narrado ya muchas veces y diversas personas lo han enfocado a su manera, pero ahí precisamente habla de que lo que llevaban, que además de metales preciosos como oro, plata y balancitas para pesarla, dice el cronista, se refiere también a una gran cantidad de conchas rojas. Y uno de los cronistas que interpreta esto dice que parece que el metal era para mercarlo o trocarlo por aquellas conchas, pero no es así. Esa es como una interpretación muy ligera, pero la han seguido, que algunos distinguidos investigadores de repente solo siguen antiguos escritos y se sigue repitiendo algo. Como que si se hubiese sido una moneda. Sí, algo hay de eso. Y pero en tu hipótesis, dan a entender que no tanto que fuera una moneda, sino que la balsa aquella iba cargada de Spondylus, iba llena de los mismos. Hay que leerlo despacito y lo volvemos a encontrar. No es porque yo lo diga, está escrito. Entonces leemos esto, quiere decir que la balsa iba ya cargada a un viaje, que ese viaje, aquí viene lo interesante,
Después de algunos años encontramos que estaba por irse hacia Mesoamérica, a viajar hacia lo que ahora es México. Presumimos esto por la zona del encuentro, la zona del hallazgo, y porque al correr del tiempo, por cierto, los geodestas franceses que vinieron, nos fueron dejando algunas huellas muy interesantes. Acabo de estar en septiembre renovando viejos conocidos y con todas las defensas de rigor en Manabí, y encontramos que la línea equinoccial pasa por ahí. A un ladito de Coaque la tenemos a nuestra disposición. Y ya estamos haciendo ceremonia, ya llevamos un par de años, vaya, el año pasado a haciendo ceremonias en los solsticios y en los equinoccios. El 21 de diciembre es la que sigue. Y tenemos, por cierto, dibujos en arena, geoglifos gigantescos y una serie de cosas. Bueno, pero eso por hacer la ubicación del lugar. Sucede que en ese sitio viene la poderosísima corriente de Humboldt, que sí recordamos todos que la conocemos y tal, viene desde la Antártida. Pero tiene varias peculiaridades. Esto es interesante porque no está, que yo recuerde, no está escrito, sino lo hemos ido infiriendo y en diálogo con especialistas en el área. Alguna cosa de las curiosidades que se encontraron con la corriente de Humboldt es que la temperatura enfrente de Valparaíso se parece mucho a la temperatura aquí frente al Ecuador, y cómo una temperatura superficial puede parecerse a una distancia tan gigantesca de una corriente que se va caldeando al acercarse a la zona tórrida como es la zona ecuatorial. Y resulta que después de años, eso primero era como un freno que nos tenía a todos así preocupados de que qué bonito sería que se pudiera, pero no se entiende esto, de que pudiera ser cierto. Hasta que afortunadamente, conforme avanzamos en los conocimientos, se encuentra que la corriente es helicoidal. Y esa corriente que surge de la Antártida empieza a hacer un giro revolvente, ni más ni menos que helicoidal, tal como lo describo con la mano. Eso implica que arrastra los fosfatos y nitratos depositados en el fondo del mar y los hace subir. Y entonces, la temperatura gélida del fondo la sube. Por lo tanto, eso explica el por qué la temperatura puede ser casi la misma, porque es la misma corriente que va haciendo el giro. Pero esto a su vez provoca dos fenómenos. El uno vegetal, que es la creación. El agua fría contiene mucho más oxígeno que el agua normal. Entonces el agua fría es riquísima. Además, como estamos recogiendo todos los sustratos del fondo, esto es un abono natural para el fitoplancton. El fitoplancton se empieza a desarrollar aceleradamente y alimenta al zooplancton. El primero vegetal y el otro animal. Por lo tanto, se empieza a fabricar una especie de sopa de pescado, si me aceptan el término, que viene, esto vale la pena para mencionar de repente a ciertos pescadores que nos llegan aquí en ocasiones, con muchos barcos. Ahorita les explico dónde está el secreto que hay ahí escondido. Viene esa enorme corriente convertida en sopa de pescado con el inicio de la cadena alimenticia que la remataríamos en el atún. Como pez más grande, obviamente hay peces más grandes y que pueden comer al atún, pero en el sentido geoeconómico y demás, es una corriente importantísima. Pero ¿saben qué ocurre con esa corriente al llegar frente al Ecuador? Gira hacia el oeste. Esto nos tardamos también un tiempito en entenderlo, pero si leemos, también les paso la receta. Si leemos al obispo Berlanga, a don Tomás de Berlanga, descubridor de las Islas Galápagos, hagan el favor de leerlo, y es una especie de entrañable telenovela oceánica. Dice don Tomás de Berlanga que venía de Panamá hacia Paita y que al llegar a un lugar que por la descripción parece ser Bahía de Caracas, dice, entonces alcanzamos a divisar el sitio al que ya se supone que iba a pasar él por la desembocadura del río. Pero en eso dice que las velas del río Chone, que las velas colgaron vacías, textualmente lo dice, colgaron vacías, me gustó el término. No soplaba viento. No soplaba viento. Y empezaron a ver que se retiraba la playa, se retiraba a la orilla del mar y se los llevó la corriente y descubrieron Galápagos.
Ese fue el descubrimiento de Galápagos. Vuelvan a leer, es una hermosa historia de una página. Está, por cierto, en un libro que se llama Los caminos que andan, que todavía debe haber en de la biblioteca municipal. Ahí describe esto. Ese punto geográfico, que era el fin de la provincia de Guayaquil, porque estamos hablando, el porte más norte era Jamacuaque, sí. El punto determinado de la provincia de Guayaquil, tiene una incidencia en la vida arqueológica, en la vida del comercio, que era y la importancia de las balsas. ¿Qué tiene que ver la corriente Humboldt con la navegación de las balsas? Pues tiene mucho que ver en cuanto al impacto observado en otras latitudes de elementos físicos, algunos teóricos, luego les explico aunque suene rarísimo, y de objetos y hasta mitos que se transmitieron de un país a otro. Encontramos pues que una embarcación, probablemente la primera por accidente, empezaron primero a descubrir que la Ochroma piscatoria, eso también vale la pena hacer un breve paréntesis. Allá en 1947 Thor Heyerdahl hizo la primera expedición de navegación por el Pacífico y mucho antes después, que evitar alzar. Sí, por supuesto. Okay. Thor es el abuelo de los balseros, así lo llamo yo. Lo tuvimos aquí en 1995 y, por cierto, tuvimos una plática en conjunto. Me pidieron que fuera yo, además de por manejar algo del tema, por la corpulencia y para defenderlo, porque mucha gente le quería pegar. Textualmente. ¿Y por qué le querían pegar? Porque por 50 años la navegación de la Kon-Tiki, allá en los años 70, convirtió a Perú en el sitio de los navegantes, porque él partió del puerto del Callao. La Marina peruana, con mucha imaginación, le aceptó, lo invitó a que ahí le armaban la balsa, que vino, por supuesto, aquí y en los bosques de Quevedo. De ahí sacó la madera, luego fluvialmente, y luego la embarcaron y se la llevaron a Lima, y ahí armaron la balsa Kon-Tiki. Eso lo sabemos, es como un secreto a voces, pero hay que leer encima de las grafías, ¿verdad? Se llegó a pensar que los navegantes eran los peruanos. Pero además incas, y con todo respeto a tan maravillosa civilización, por supuesto, pero inca que se cae al mar se nos ahoga, porque pues ¿dónde van a aprender a nadar? Con todo cariño, por supuesto, ¿no? Entonces, tuvieron muchos méritos, ¿verdad? Muchos méritos, por supuesto, pero no el de navegación, porque simplemente no los llamó el cielo ni el destino. ¿Y cuál fue el sacrilegio que hizo para que al señor le quieran pegar al señor? Porque dejó correr la idea de que así fue, y durante 50 años se pensó que los incas fueron los navegantes que colonizaron las islas del Pacífico. Duró más de 50 años eso. Y realmente habían sido los huancavilcas. Y además ayudado por personajes curiosos que, sin tener mucha vela en el entierro, y además con 50 años antes, 47 años antes, Dorsey, por ejemplo, un arqueólogo norteamericano, excavó en la isla de la Plata y, para su suerte, o para la mala suerte de nosotros, ¿saben qué encontró ahí? A un curaca inca, que se fue a curar porque parece que había curaciones ahí, y se les murió y lo sepultaron ahí con sus dos vasijitas, su aríbalo, las vasijas clásicas. Y entonces en la isla de la Plata se encuentra, pero es el único que hay, después de 40, 50 años ya se levantó toda la isla y no se ha encontrado más muertos que ese que le sucedió el accidente. La hipótesis es que se accidentó. La hipótesis es que también era... O podía haber sido un centro de curandería también. Lo fue. Tiene ciertas cosas que algunas personas que han estado ahí varias veces me comentan. Es un sitio además muy bonito. Solo se lanza el anzuelo y puede sacar 1.400 libras de picudo, ¿verdad? Está así porque está en plena masa de la corriente de Humboldt. Por cierto, ya volví a caer en el tema, pero se acuerdan que aunque no estemos muy de acuerdo con los hermanos peruanos y los chilenos con los peruanos menos, y nosotros los tres, ¿por qué coincidimos tan férreamente en la definición de las 200 millas de mar territorial?
precisamente por la existencia de la corriente de Humboldt. Nos dimos cuenta que esa franja es la riqueza para los tres países, es la riqueza pesquera. Biológico. Por eso coincidimos en eso, muy bien, biológico, efectivamente. Porque allá es la anchoveta, por acá es el atún, deportivamente el picudo, el marlin, etcétera, etcétera, ¿no? La anchoveta y todas sus variantes. Ahora, para ir concluyendo un poco la idea, sí, las balsas y este juego, porque nos ha enriquecido con otros saberes muy importantes que se adhieren, le has dado la importancia a la corriente de Humboldt. ¿Cómo se dio al final? Porque hay varias hipótesis que concretan los viajes de los Huancavilcas, con la evidencia que tú mismo has dicho, te encontraste en México con una vasija de barro que tú la olías como que si fuera la Valdivia misma, te encontraste con espolios a los cuales diste por qué era la riqueza y por qué solo estaba en ese lugar y la escasez del tema. ¿Cómo se dio esa relación de comercio entre Huancavilcas y mexicanos? La relación de comercio termina con los Huancavilcas, pero se inicia con Valdivia tardío, así es que duró milenios. De acuerdo al tipo de cerámica que nos hemos encontrado en México, proveniente de estas tierras. Estás hablando de más de 4.000, 4.500 años. 2.500 antes de Cristo es más la 2000. Cerámica de Puerto Marqués, ya, en ese periodo. Más 2.000. Cuando menos esa la tenemos 4.500 a la fecha. Y esto lo que nos provoca, y luego el hallazgo de tumbas de tiro, de pozo, con cámara lateral, que son los entierros huancavilcas en esta zona. Personalmente aquí cerquita de Chongón, que era la primera ciudad huancavilca de esta zona, aquí cerquita por Chongón y hacia la costa, todo eso, entre los cerros hay que caminar y de repente hay unas pequeñas oquedades de 1 metro, 1,20 m, y son el cilindro que se va hundiendo con la lluvia y los siglos, pero es la señal de que ahí hay una cámara de tubular con cámara lateral. Eso está ahí a la mano, hay muchas afortunadamente todavía, ¿no? Todo esto te ha conllevado a un proyecto de vida que estamos coincidiendo y es un proyecto interesante y trascendente. Quieres navegar desde Guayaquil hasta Acapulco. ¿Cuál es el reto? Probablemente la salida sea mejor hacerla desde la mitad del mundo, que nos queda más cerquita. Sí, ¿no? El arranque, porque ¿y saben por qué gira la corriente ahí? Por la cinética de la Tierra. Es el Ecuador ahí. Es el sitio donde más se acelera algo en movimiento. La corriente se mueve por esa razón. Es otra marca más que nos indica exactamente el camino. Digo, acabo de estar ahí, me tomaron, parece que en todas las fotos estoy con cara de idiota señalando así para el mar, porque de unas que me mandaron, que me habían retratado a mí. Estoy señalando el mar de todas, porque me emocionaba el pensar que ahí afuera, mar afuera, estaba el partidero, el antiguo partidero de las balsas que iban hasta México. Porque no hemos terminado de platicar, y lo voy a decir en forma muy breve para no prolongarnos hasta mañana, que en todos los museos mexicanos y en la gran mayoría de los sitios arqueológicos encontramos el famoso Spondylus princeps como ofrendas. Los he encontrado personalmente en Xochicalco y nada menos que como ofrenda fundacional, o sea, abajo de una pirámide muy famosa ahí, que es la pirámide de Quetzalcóatl. Bueno, ya no les quiero hablar más detalles, pero en ese sitio en Xochicalco y luego en el Gran Teotihuacán tiene un par de sitios que los llamaríamos satélites, en donde vivieron los viejos pochtecas o comerciantes. Hay pinturas murales de buzos con una redecilla y su pelito así moviéndose, que están sacando Spondylus, y eran comerciantes, y entonces en la oferta, abajo de la Gran Pirámide, se encuentran lotes de Spondylus princeps completos. Entonces, créanme que se me vuelven a erizar los cabellos un poco de emoción, pero he estado encontrando esas evidencias. Y otra cosa más que les voy a decir de forma muy rápida, que espero que no me hagan la misma broma que me suelen hacer cuando lo menciono esto, que hemos buceado desde Oaxaca hasta el Mar de Cortés. Y me dicen, ¡qué buceadota! No, pero a lo largo de 45 años, en todas las bahías de Oaxaca y poco a poco avanzando hacia el norte, hemos estado haciendo buceos sucesivos
buscando el espóndilus. ¿Y saben qué sucede? No he encontrado de esa coloración. Todavía no. De la coloración que tienen los que encontramos como ofrendas. Necesariamente tenían que haber venido de estas aguas frías del sur. Por la alimentación. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de los flamencos? Los que tienen el plumaje más encendido son los que comen más artemia salina. O sea, de acuerdo a la riqueza de la laguna salada donde se encuentran, es el color de sus plumas. Pasa lo mismo con el espóndilus. Esa es la evidencia de la ciencia de que biológica, hablando con biólogos. El espóndilus solo podía haber venido de esta región. Ese color del espóndilus existe como especie, por eso en un manual de malacología le dice muy fácil, el espóndilus usted lo encuentra, y a veces dicen desde el norte del Perú hasta Baja California. Sí, claro, pero es otra variedad. Ese del color que encontramos aquí solo se encuentra en estas aguas. Un poco antes, un poco antes de un hito que tuve, que fue precisamente escribir un libro, alcancé a estar con mi señora en La Paz, Baja California, y ahí buceando encontré 2 valvas de espóndilus diferentes, o sea, de espóndilus fallecidos, que eran totalmente blancos, apenas tienen, como decir, con un dedo así, un colorcillo rojizo, cerca de la charnela, ¿no? Pero 2 en diferentes lugares de la misma área, de la misma zona. Pero como cosa curiosa, para mí fue una especie de certificación encontrar que no tenían color las que estaba encontrando yo en México. Y mientras, no solo se bucea en el mar, sino hay que bucear en las capitanías de puerto, preguntar por coleccionistas particulares, preguntar si alguien vende conchas, por ejemplo, llegar a un pueblito, oiga, alguien por aquí colecciona conchitas, etcétera. Con una manera, por cierto, muy antropológica, muy normal para muchos de nosotros, el cómo meternos en la identidad de la gente para comunicarnos, ¿verdad? Y entonces ahí dice, sí, don fulanito tiene una colección, etcétera. Entonces, visitando colecciones, visitando museos a lo largo de la costa mexicana, caray, pues el color rojo ese fuerte, solo puede venir de aquí. Ese tostado oro viejo que tiene otra variedad de color, yo nomás las he visto aquí. Gracias, Carlos Núñez, arqueólogo, investigador, nos ha acompañado esta mañana para narrar esa otra faceta prehistórica de esta región bicentenaria, de esta región que incluye ese Manabí que hoy día narra como fuente, origen de esa transferencia que algunos le llaman moneda al espóndilus, que sirvió de intercambio en su momento, entre otros temas, la importancia de la corriente de Humboldt en la formación de nuestra estructura, de nuestra cultura y quizás a lo mejor de nuestra propia pigmentación. Quedo infinitamente agradecido, recordándoles a todos ustedes que este programa es transmitido bajo el auspicio de la Prefectura del Guayas, liderada por Susana González y por Fundación Garza Roja. Hasta el próximo encuentro en este programa que va río arriba y río ya mismo vamos río abajo y ahora río arriba, vamos a tomar a la vía Mañana Durán, luego estaremos yendo rumbo a Babahoyo con la búsqueda permanente de esa información que está ahí latiendo y esperando que ustedes la escuchen. Hasta el próximo encuentro. Nuevamente en la balsa Bicentenaria, acoerados en el puerto de Guayaquil, en el puerto fluvial, al lado del Yacht Club de la Armada del Ecuador, y hoy día con la alegría de tener a Lenín Sánchez Miño, contraalmirante de la República del Ecuador, para hacer que algo que me sorprendió, y por eso he cambiado un poco la rutina del tema. Precisamente este programa de la balsa Bicentenario tiene conjuntamente con la Prefectura de Guayaquil, de Guayas, liderada por la señora prefecta Susana González y con el apoyo de Fundación Garza Roja, el deseo de ir sacando perlitas de la riqueza cultural, no solo económica y social, sino de la riqueza cultural, y en este caso la deportiva. Lenín Sánchez nos había comentado, por una coincidencia que nos encontramos, que la yola, un deporte que se practica en el puerto de Guayaquil, tiene en este río una tradición muy grande y cuya importancia internacional
es digna de comentarla. Bienvenida, contraalmirante. Lenín además es poeta y un gran lector de poesía. Tuvo en el nacimiento de, creo que fue su primera obra y fue realmente un placer. Pero hoy día lo tengo para compartir con ustedes de esos saberes. Bienvenidos, querido Lenín. Gracias, un abrazo fraterno a usted y por su intermedio y este programa a todos los hermanos ecuatorianos. Es muy placentero para mí estar acá y compartir estos minutos de tertulia y culturización, porque considero que casi todo lo que usted toca se vuelve culturizador y le felicito y sigue en esa titánica obra. Muchas gracias. Cuéntenos un poco de este mundo de las yolas, que usted tiene una pasión. Pero antes de hablar de su propia pasión por la yola, ¿por qué es tan importante en el mundo el yolismo en estos ríos? Y en este río específicamente, el río del Guayas. Gracias. Mire, esta fascia deportiva que es el arte de la yola es interesantísima, porque primero es una embarcación muy frágil, muy pequeña, en la que cabe un cuerpo humano con textura normal, más tendiente a lo delgado que a lo grueso, y se vuelve como una parte más de la embarcación. Una pequeña bancada con un asientito que finalmente es incómodo, sea como fuere, y en el que juega el balance del cuerpo, la fuerza de sus músculos, el braceo, intercostales, dorsales, abdominales, y esa bregadera con el agua, con el medio en el que se desplaza. En Europa usted los mira, practican esencialmente en lagos quietos. La situación de nuestro Guayas es completamente diferente, y de ahí la muy válida explicación suya de que esta es una prueba o competencia harto difícil. No lo digo yo, lo dicen los expertos, es la prueba de yolas más compleja y extensa del planeta. ¿Por qué es la prueba más difícil en el río Guayas y además extensa, contraalmirante Sánchez? Son 46 millas de distancia desde aquí hasta Posorja, y las condiciones cambiantes del medio acuoso en el cual usted está desarrollando esta actividad es lo que la hace tan compleja y cautivante. ¿Por qué? Porque estamos en el encuentro de desfogue de agua. Entonces, usted tiene ese factor adverso con el factor de la corriente, que es permanente, la vaciante y la llenante, y usted tiene que jugar con ambas y tener y desarrollar la experticia, la habilidad, la pericia necesaria para explotar lo que pudiera explotar de cada una de esas condiciones. Salimos a la medianoche, ¿no es cierto?, caminando hacia el Viernes Santo, y los fantasmas de la mente de un cristiano normal son diferentes a la de los competidores que no hay un tronco muy grande para que no nos colisione y no nos haga un orificio. O sea, son 1000 preocupaciones de esos titanes del remo pensando en la competencia. Y son 6 horas. 6 horas sin parar, sin un solo instante de descanso, que es el tiempo promedio que se demora entre... ¿Hay alguna hidratación en este proceso? Desde luego que sí, con el paso del tiempo, la tecnificación del deporte ha sido manifiesta. Entonces, antes cada quien lleva lo que puede en un baldecito y con fundas de agua azucarada con panela o agua con panela, y los trucos de la abuela, pues esto te da energía y fuerza. Ahora pues ya tenemos los energizantes. Puede entenderse que puede llegar ayuda externa y decirle, aquí tienes más refrescos, pero eso significa segundos de bogar para que se acerque la nave, levantar los remos, permitir que se acerque. Entonces, cada quien lleva lo que necesita para hidratarse durante este largo, porque es largo, muy largo periplo. 46 millas náuticas, 46 millas náuticas, 6 horas, sí, implica un desplazamiento de alrededor de 8 nudos por hora. Exactamente. Un poco menos, 7.7 algo por hora. Lo que si usted mira con las condiciones de la ría, propias de la ría, es muy difícil. Comentaba con uno de los amigos el momento que abordaba esta réplica maravillosa. Acá la corriente es muy fuerte y se mantiene esta intensidad de corriente a lo largo de
hasta que usted sale a aguas abiertas y el panorama cambia. Entonces es un durísimo bregar, eso se lo digo alguna vez en mi época de Guardia Marina, estuve en el grupo de yolas, participé únicamente en 2 regatas y fue inolvidable por lo doloroso. Creo que quedamos detrás del último, pero lo importante es que terminamos la prueba. Y esto nace en el año 40, conversaba con Karina Galvez, ella escribe maravillosamente, me había pedido que algo dijera de su, mejor dicho, hiciera su poesía, que es muy riquísima narrativamente y le hace entender a un común que nada sabe yolas los principios básicos de el por qué es tan difícil. Hay un poema de Karina que se refiere a las yolas. Sí, y hay una visión metafórica, se habla del manso Guayas. Y cuando usted como marino ambateño, descendiente de Ambato, nacido en Ambato, oriundo de Ambato, llega a este río que le decían que era manso, en otra entrevista anterior, mi gran amiga María Gloria Cornejo decía que esto parecía un mar. Cuando llegó la primera vez de la sierra, me dijo, esto era el mar, y el papá le decía, no, don Justino le decía, no, esto no es el mar, está más arriba, este es el río. ¿Cómo sintió la primera vez que llegó al río Guayas y se embarcó en una yola y se encontró algo de manso en esa palabra, poéticamente hablando? ¿Qué encontró? Encontré, la primera impresión que me llevé fue de una magnitud difícil de describir, o sea, se me hizo inmenso, inmenso. No pensé tanto en mansedumbre o quietud, sino en su inmensidad, en lo imponente que era. Y salíamos a hacer prácticas de yola y chalupa en la base sur. La escuela naval en ese entonces quedaba acá en Guayaquil, al pie del puente. Sí. Y ahí nos formamos muchos y salíamos a hacer las prácticas náuticas hacia el sur de la ciudad, entonces hasta mover nuestra yola hacia donde tuviéramos agua, dependiendo de la vaciante o la llenante. Todo eso significaba un esfuerzo, era cautivante, pero luego ya en la ría otro cantar, ¿no? Y uno, esa magia que ejerce el agua sobre el ser humano, sobre todo ser humano, se produce en nosotros con una, no sé decir, tal vez mayor intensidad, y por eso nos volvemos tan adictos a esto. Pero volviendo a su pregunta, el Guayas, antes que manso, me pareció un coloso, y tan quieto no ha sido, como decían las historias. Y le contaré que trayendo la balsa de Puerto Novolte, donde partimos hasta llegar a Puerto Guayaquil, sufrí en uno de los grandes problemas que como yolista también lo tiene sentir, el embancamiento. ¿Se embancó alguna vez bajando por este río? Sí, claro, un par de veces con yolas, que es bastante usual porque la sedimentación de los ríos en general es tremendamente cambiante. Entonces, por donde usted tenía agua hoy, suficiente como para pasar, posiblemente en 3 días ya se quede como un adorno de mesa, ¿no? Entonces tiene que desembarcarse, empujarle su embarcación un poquito más allá y continuar. Cuando yo vi más yolismo hace 40 años, o 40, 35 años, cuando usted seguramente estaba de Guardia Marina acá formándose, ¿por qué esa actividad que antes era permanente en el río perdió esa intensidad? Yo le diría que es lamentablemente una falta de conciencia marítima, marinera del ciudadano ecuatoriano. Pese a los esfuerzos esencialmente de la Armada, de uno que otro gobernante destacado que ha entendido la importancia de los espacios acuáticos para un Estado, no ha sido algo continuo con los demás. Entonces, la falta de fomento de algo que es bueno es desconocido por la gran mayoría y se perdió esta práctica de la yola. Una parte. Otra parte, ya una yola per se no es muy barata si decide comprarla afuera, que tienen calidad de renombre, comprobada. Sobre todo por la capacidad que tienen para el desplazamiento, ¿no? Sí, y porque están hechas hidrodinámicamente, miran cortes de agua, curvatura de casco, elongación de la proa, etcétera, etcétera, que nuestros maravillosos artesanos dicen, le hago una igualita, ¿no? Pero ya viéndola en un microscopio
de arquitectos navales es harto diferente, y esas cuestiones marcan segundos de diferencia en una competencia. Pero, por ejemplo, inclusive haciéndose una yola artesanal, tampoco es tan barata que digamos. ¿Qué puede valer una yola contralmirante? Bueno, una yola importada de mediana calidad no le cuesta menos de $8,000. Y una yola artesanal hecha acá no dejará de costarle la cuarta parte. Pero los braceros son más pesados, los remos son más pesados. Entonces ahí viene la diferencia. ¿Para qué quiere usted? ¿Para aprender o para competir? Aquí viene una pregunta que me entra como curiosidad, como curioso que soy de la aerodinámica. Y hoy día he explicado un tema claro, la hidrodinámica. Un río con estas características, de un encuentro de mar, agua salada, cambios de peso específicos, al haberse este encuentro de agua, hay un cambio en gran parte del peso específico. Correcto. ¿Cómo altera la hidrodinámica de ese encuentro de aguas? Y si los diseñadores globalmente tienen la comprensión de esos cambios hidroquímicos que se producen y que alteran los factores hidrodinámicos. Lo que usted dice es de análisis profundamente técnico, desde luego que lo han hecho, pero dicen, a ver, usted decídase, ¿usted va a correr en lagos o va a hacer una mezcla de lago y luego otra cosa que ya no sea lago? Entonces hacen un patrón de nave para un tipo específico de agua y conducta. Lo que vemos acá, ya le contaba y usted lo sabe, que se comporta difícilmente la mayoría del tiempo y más difícilmente el momento en que se encuentra con su masa de agua. Dos masas en lucha, ¿no? Correcto. Acordemos que esta marea, por eso la dificultad para quienes no conocen el río, la marea en época no invernal, la marea del mar penetra más allá de la puntilla. Correcto, así es. Sobre todo sobre el lado Babahoyo, se vuelve bastante más salobre que el otro. Sí. Y por ende hay todo un tema, esto ha sido un aprendizaje que hoy día me obligó a este encuentro. Ya lo conocía a Lenín precisamente al contraalmirante como poeta. Poéticamente, ¿cómo se siente frente al río Guayas ahora que está en su dirección aquí mirando el río todos los días? En paz cuando lo veo, y cuando empiezo a perder ese tempering me paro frente a la ventana y veo nuevamente el Guayas y comprendo que el agua es el inicio de la vida, y pienso que terapeutas, psicólogos, psiquiatras tienen fuentes de agua, tienen paredes de agua, tienen cascadas de agua. Tenemos que recurrir los seres humanos a estar en mayor contacto con el agua. Poéticamente le digo, el agua es vida, es esperanza, es unión, no es lejanía. Es el puente mágico que comunica a los seres humanos. Los océanos son, infinitos, imposibles de dominar, alcanzar y vencer. Yo pienso lo contrario, son puentes maravillosos, sólidos, estructuralmente perfectos, que nos acercan a los seres humanos de diferentes culturas, religiones, razas, en lugar de alejarnos. Hay que verlo así. Lo dejo comprometido para otros programas que hacemos para hablar de su poesía. Este día he tenido el inmenso placer de conducir esta entrevista junto al contraalmirante Lenín Sánchez Miño, a quien le agradezco infinitamente por estar formando esta memoria del bicentenario, de estos ríos que son fuente de múltiples riquezas físicas y metafísicas. Muchas gracias. Un honor para mí, gracias a usted. Hasta el próximo programa, recordándoles que este programa de las balsas bicentenarias, se transmite gracias al auspicio del Consejo Provincial del Guayas, liderado por su prefecta Susana González, y de Fundación Garza Roja. Hasta el próximo programa, se despide usted, su servidor, Ramón Sonnenholzner. Nuevamente en la Balsa Bicentenaria, un programa producido por la Fundación Garza Roja bajo el auspicio de la ilustre Prefectura del Guayas, dirigida por Susana González. Hoy, en esta Balsa Bicentenaria, donde vamos rescatando información a lo largo de este momento de la cuenca del Daule y ahora en la cuenca de lo que fuera el río Guayaquil o el río Guayas, en el puerto, en el viejo puerto de Guayaquil, al lado del Yacht Club de la Armada Nacional, estamos acoderados con nuestra Balsa Bicentenaria. Nos acompaña una investigadora
que ha manejado mucho tiempo el archivo histórico, que se formó junto a los grandes historiadores de la ciudad, el señor Antonio Gómez, José Antonio Gómez. Le doy la bienvenida a doña María Delia Torres. María Delia, qué gusto tenerla aquí a bordo. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando está aquí en el río, en una ciudad que acaba de cumplir 200 años de bicentenario de una provincia, la provincia de Guayaquil, que también le caben 200 años de historia de su constitución provisional, ¿qué nos puede decir? Bueno, estar en el río es un verdadero privilegio, porque nos permite remontarnos a la historia y darnos cuenta que a pesar de que hemos pasado 200 años, nuestro río sigue siendo importante. Nosotros quizás le hemos restado un poco a la importancia y hemos volteado la mirada y le hemos dado la espalda. Y me encanta este proyecto porque lo que busca es eso, que nuevamente el guayaquileño volque su mirada a su río, que históricamente le dio mucho prestigio. A través de este río se comercializó todo el comercio de entrada y salida que venía de las haciendas y que luego se iba a España, Europa. Todo eso se da en este río tan importante. Cuéntenos un poco el bicentenario. ¿Qué representa históricamente para una ciudadana guayaquileña de este puerto, del puerto principal, como se llamaba? Río arriba habían dos puertos importantes, el de Babahoyo, Bodegas, y el puerto de Daule. Cuéntenos un poco qué representó para el puerto de Guayaquil esa independencia, ese bicentenario que estamos celebrando, y el documento constitutivo, ¿sí?, provisional de la independencia de Guayaquil. Bien, estos 200 años de independencia significan emancipación. Y esa es una palabra que me fascina, ¿no? Fuimos irreverentes, nos liberamos de un yugo que estaba sometiendo a nuestro pueblo y que permitió a Guayaquil que pudiera comercializar ahora sí con libertades y constituirse en un pequeño país, porque eso fuimos, ¿no? Al constituirse este primero regimiento, luego departamento y después la gran provincia libre de Guayaquil, ¿no? Que se da el reglamento provisorio con estos 20 artículos que nos permiten crecer. Y siempre, pues, como banderado de esto, nuestro personaje, Olmedo. Entonces, todo eso a mí como guayaquileña me mueve las fibras, me invita a seguir investigando, porque hay muchas cosas que desconocemos. ¿Qué ha encontrado en esa investigación? Bueno, yo le comento... ¿Qué novedad podemos rescatar en este viaje? Porque precisamente eso es lo que ando pesquisando, pescando y pesquisando en este río. Bueno, yo le comento, don Ramón, que en el archivo histórico, usted sabe que estoy vinculada a esa institución ya por 24 años, tuve la oportunidad de conformar un club de historia con profesionales de diversas ramas. No tenemos abogados, ingenieros, diseñadores y estudiantes. Y nos dedicamos a buscar información, revisamos actas del cabildo y nos dimos cuenta que siempre se nos está enseñando los mismos próceres. Febres Cordero, Letamendi, Olmedo, y no salíamos de ellos. Entonces, y encontramos una documentación que justamente había hecho don Pedro Robles Chamber, donde él rescata a 187 de nuestros próceres. Compartimos la información con Ezio Garay y Ezio Garay nos indicó que gracias al registro que se da en las actas del Cabildo y luego en la firma de este reglamento provisorio, podemos encontrar a 3 más, es decir, que hay 200 próceres que están registrados, cuyos nombres a veces no son muy familiares, más los que le comento, ¿no? Entonces ese es un trabajo que como Club de Historia desarrollamos y en el archivo histórico se activó ya el sitio web y está compartiéndose ahora a la ciudadanía este microdiccionario virtual con los 187 próceres. La Casa de Villamil, un proyecto que no se dio, lamentablemente por razones que no caben explicar, pero está aquí a menos de 120 metros en diagonal. ¿Qué representó simbólicamente esa casa y ese hecho, bueno, querida María Delia? La Casa de Villamil, inmediatamente yo pienso en la fragua de Vulcano, ¿no? Fue el lugar donde se fraguó la libertad, donde estos hombres y también mujeres, que es lo que hay que destacar, se reunieron para poder fijar los límites, la estrategia que se iba a trazar para poder lograr la libertad. Entonces, esa casa es importante,
¿no? Es donde se da la famosa fragua de Vulcano, gracias a esta jovencita que quiso bailar en su momento, se conoce con Febres Cordero, y se dan las circunstancias para que nuestra ciudad hoy día pueda disfrutar. ¿Cuál es esa señorita que bailó con Febres Cordero y que le dio un curso distinto a la historia? A ver, Delia María. La señorita que se enamora de él y según nos han comentado, pues se casa con Febres Cordero, Isabelita Morlás. Esta es la jovencita que viene de Venezuela, pero seguramente le impactó la imagen de este personaje, y siendo hija de quien era, pues ya también tenía ideas revolucionarias, ¿no? Se vincula con mujeres de aquí de Guayaquil, las Garaycoa, que eran mujeres vitales, ¿no? Y que se las asocia muy particularmente con este proceso independentista. Entonces ella también tiene que haber participado de esta forma, no solamente verla como que fue la chica que quiso bailar, ¿no? También está detrás de este proceso de independencia. De hecho, se habla de la importancia femenina en este tema y ha habido un movimiento de rescate de ese tema. Cuéntanos un poco, porque a veces se pone esa función paralela de la mujer y no de principal a la que parece la paralela. Cuéntanos un poco de ese tema, querida Delia María. La historia, por haber sido contada y escrita desde los hombres, ha dejado un poco de lado la figura de la mujer, pero tenemos historiadores importantísimos que las han recuperado. Y yo me permito citar a Jenny Estrada. Ella tiene pues su libro de Mujeres en Guayaquil y justamente ella dedica un capítulo exclusivo a estas mujeres que participan en la independencia, ¿no? Y es un poco la visión que hay ahora, este movimiento no solo nuestro, no solo del Ecuador, sino en Colombia, en Perú, en Bolivia, en todos los países con los cuales compartimos este bicentenario, también de recuperar la figura de mujeres. No solamente la élite participó con recursos, con plata y persona, como se dice. También estuvieron las otras, mujeres que trabajaban en la casa y que armaron una especie de red de espionaje, que escuchaban la información, la transmitían a los demás y así se logran dar las independencias, no solamente la nuestra, sino el resto. Usted ha trabajado, como le he dicho, más de 20 años en el archivo histórico. El archivo histórico es la base genética, es el punto donde están los genes de la fenomenología de una sociedad. Y me pregunto mucho cuando, como un amante de la búsqueda de las raíces, me encuentro a lo largo del campo que la gente le llama un tractor viejo, un tractor de 1970. O sea, es un tractor antiguo, ¿no? Los incendios arrasaron muchas veces con mucha información. Así narran, por ejemplo, la información del sabio polímata von Buffal, que desapareció con toda una cuestión, un incendio. Después de todo ese desastre de haber perdido tanta información de todo orden, arqueológica, histórica, arquitectónica, filosófica, imagínense, podíamos haber conservado todos los escritos de Pedro Carbo, toda la documentación auténtica de Olmedo, todo lo que podemos imaginar, hubiésemos tenido. ¿Cuánto nos estamos cuidando hoy esa información? Me encanta la frase con la que usted inició esta parte. Usted hizo referencia al archivo histórico como la genética. Y efectivamente, eso es el archivo histórico. No existe un archivo más importante en la costa que nos hable y nos refresque nuestra historia. Imagínese usted, ahí tenemos información desde el siglo XVI al XX en manuscritos, de los cuales tenemos 16.798 documentos, de los cuales apenas 3.000 han sido revisados. Es decir, que tenemos todo un universo para descubrir, para reescribir nuestra historia, para repensarnos y ver lo que ocurrió en el pasado y ahora nosotros poder utilizar esa información de diferentes formas. Y por eso es importante, no solamente como archivo histórico, todos los archivos históricos en general en el mundo, ¿no? Somos repositorios de la memoria y es fundamental voltear la mirada a estos espacios. Mire usted ahora con el tema de la pandemia, si no hubiera sido por los archivos que custodiaron información de cómo se manejaron las epidemias en el pasado, entonces no había cómo tener un registro de cómo han ido mutando ciertas epidemias. Entonces, hasta eso, un archivo histórico es vital. Por eso, en esta época de crisis, de pandemia, que todos hemos estado en casa, ha sido el momento para que los archivos tomen más importancia, porque seguimos haciendo historia.
Lo que nos ha ocurrido en 100 años será historia para las nuevas generaciones. Entonces es vital que estos espacios de la memoria sean conservados, que el Estado, y no solamente el Estado, sino la ciudadanía en general, se volque a proteger estos espacios, que a veces están dejados de lado porque se piensa erróneamente que no genera recursos. Sin embargo, esa es la base de una sociedad, su historia. Un pueblo sin historia no es nada. Entonces, por eso es fundamental estos espacios. Comprenderse dentro de una fenomenología solo se puede dar con información. Y en el fondo, toda esta ribera crea una fenomenología, un fenotipo. De ahí nace, por ejemplo, el Mundo Montubio, que tanto trabajó uno de sus mentores, a quien le hacemos un homenaje post-mortem, a don Antonio Gómez, que precisamente trabajó en esa fenomenología, encontrando esa vinculación. ¿Qué representa para usted el Mundo Montubio dentro de la comprensión del Guayaquil del siglo XIX y el siglo XX? ¿Por qué no decirlo del XXI, María Delia? Bueno, hablar del Montubio es hablar del 50% de mi genética. Yo tengo por parte de mi madre, que es de Guare de Baba, el 50% de aquello. Entonces, para mí el Mundo Montubio es muy familiar. En mi casa se come el bolón, se toma el café con el grano tostado. Es el día a día, que a veces el Montubio está invisibilizado. ¿Por qué? Porque todo lo recibimos empaquetado, ¿no? Pero detrás de eso está la mano del Montubio, todos los productos del agro. Y eso se ha dado también históricamente. Don José Antonio, justamente una de las cosas que él procuró fue visibilizar, no solamente al Montubio, sino también al cholo, al afro. Pero hizo mucho hincapié en el tema Montubio, porque él fue un hombre dado a las haciendas y le gustaba compartir, ¿no? Escuchar a los amorfineros. Por eso siempre estuvimos vinculados, usted sabe, con don Guido Garay también, con Ezio Garay, y hacíamos las famosas casas abiertas en el archivo histórico, precisamente con Willington también, con el licenciado Willington Paredes, con Wilman Ordóñez, Ángel Emilio Hidalgo. Todos ellos fueron el soporte para hacer una recuperación y una puesta en valor del Montubio. Un mensaje final de Delia María Torres, que nos ha acompañado en este programa en pleno Puerto Guayaquil, en el viejo Puerto Guayaquil. Aquí tenemos la atención precisamente del Yacht Club, que nos ha atendido con tanto cariño y nos han acogido. Adelante, bueno, María Delia. En primer lugar, muchas gracias una vez más por la invitación y que sigamos celebrando los 200 años. Recién comenzamos la celebración en octubre, no ha concluido. Todavía tenemos todo un año por desarrollarlo, por disfrutar a la ciudad, celebrarla y recordar que pasaron 200 años, pero tenemos que ir por 200 años más, pero nutriéndonos de una verdadera historia para poder arribar a un puerto seguro. Celebrar, ha dicho Delia María, pero celebrar pensándonos y repensándonos. Si no, sería una celebración tonta el no recoger esa información que trae la historia de esos cantos y silencios que han venido a lo largo del río arriba, que hizo esta ciudad, y el del río abajo, que trajo y depositó riqueza precisamente en este puerto, en este lugar. Ese fue el constructo inicial de lo que se llamó la era de los grandes cacoteros del siglo XVIII, del siglo XIX y del presente siglo. Ese Guayaquil que no es una ciudad con 4 millones de habitantes, sino una ciudad que representa el epicentro de la región del Pacífico Sur más importante, la cuenca más importante, la del río Guayaquil. Gracias por vuestra sintonía. Les recordamos que esta programación de las balsas bicentenarias se conduce bajo el auspicio de la Prefectura del Guayas, liderada por Susana González y por nuestra Fundación Garza Roja. Hasta el próximo encuentro. Con soplos de frescor y trinos de pájaros acoderados en el viejo puerto de Guayaquil, nos encontramos nuevamente en un programa de la Balsa Bicentenaria, transmitido bajo el auspicio del Honorable Consejo Provincial, liderado por Susana González y por la Fundación Garza Roja, productora de este proceso de investigación dentro de la cuenca del río Daule, río Guayaquil, o río Guayas y el río Babahoyo. Nos acompaña
para esta conversa, como diríamos en términos montubios, la conocida y reconocida historiadora e investigadora, la señora Jenny Estrada Ruiz, a quien le doy la bienvenida. Gracias, don Ramón. Una alegría tenerla aquí on board, como dirían en el tema, en confortable situación, con un viento que nos refresca. Y bueno, como lo dice el nombre, las balsas bicentenarias representan una búsqueda y para crear una memoria de lo que fue el bicentenario. Muchos se preguntan cuál fue la razón de ser hijo de la madre patria para hacer esa ruptura vincular con la madre patria, querida Jenny. Gracias por haberme convidado nuevamente a recuperar la memoria histórica, que es tan importante, ¿no? Y a propósito del bicentenario, aunque las balsas son de ancestros milenarios, esta idea de hacer una balsa en homenaje al bicentenario es importantísima, por todo lo que trata y por todas las consecuencias que pueden traer estos encuentros. Madres como la madre natural de cada ser humano no es lo mismo que una madre que políticamente y administrativamente lleva las riendas del control de sus hijas. Las colonias de América ya eran muchos siglos de sometimiento y sobre todo las razones que impulsaron al movimiento revolucionario de octubre no eran solamente el ideal de la libertad, había una razón de fondo. Económicamente, las reformas borbónicas habían liberado el comercio entre colonias, pero esto era un decir del otro lado del mundo, porque la orden había sido dada en España, pero el cumplimiento de esas órdenes en la práctica no se daba. ¿Por qué no se daba? Porque las restricciones impuestas al comercio guayaquileño, especialmente por el Callao, recuerde que nosotros éramos audiencia solamente, ¿no? Dependiente del virreinato de Lima, en mayor proporción, y en determinado tiempo del virreinato de Nueva Granada también. Pero era el virreinato de Lima que en el Callao imponía restricciones e impuestos muy fuertes al comercio del cacao. Entonces esto frenaba el desarrollo de la economía guayaquileña. Todo cambio, todo movimiento revolucionario tiene sus componentes, tiene sus motivaciones. El primero aquí lo situaremos en el orden económico, la rebeldía de no dejarse someter a estas imposiciones que frenaban el comercio. La rebeldía de los criollos, hijos de españoles nacidos en esta tierra, que eran considerados como ciudadanos de segunda por las autoridades españolas. Entonces los criollos tenían también este deseo de demostrar que ellos valían tanto o más que los que llegaban de España y que podían manejar las cosas, la cosa pública aquí. Y el tercer componente de este movimiento revolucionario, obviamente el ideal de la libertad, que circulaba por América desde la independencia de las 13 colonias norteamericanas y luego la Revolución Francesa, inspirados todos estos movimientos antecesores en los principios de la masonería. Ayer me brindaron agüita, tecito. ¿Qué hay aquí ahora? A ver. Esta es agua Montubia. Agua. Vamos. Una tamarindadita, encárguese de la otra orilla. Ya vamos a traer la tamarindita. Vamos a atracar por allá. Seguimos entonces. Esta fuerza ideológica de la masonería en los tres principios inspirada: igualdad, libertad y fraternidad, fue el leitmotiv de toda la independencia de América y también de la revolución del Ecuador. Recuerde usted que nuestros próceres, Rocafuerte, Olmedo, muchos otros, Villamil, eran hermanos masones. Y el hecho de buscar un lugar donde reunirse es lo que hace que la casa de Villamil sea el centro de esa reunión. Estaba madurándose ya la idea, pero no había la ocasión propicia de reunirse los próceres a plantear sus estrategias y a hacer su juramento por la patria. Y esto es la motivación ocasional que le da esta chiquilla de 13 años cuando Villamil y Antepara van a visitar a su vecino Borlás. Borlás era tesorero de las cajas reales español. Y esta chiquilla, malcriadilla, sale en plena conversación de los adultos a decir que quiere bailar. Villamil agarra el cabo y le dice a Antepara, va a bailar ella. Isabelita, ¿usted quiere bailar? Esta noche baile en mi casa.
Y inmediatamente le dice, anda y dile a Ana que organice el baile. La verdadera heroína, la madre de la patria, por lógica y por participación activa, es Ana Garaicó de Villamil. Es la organizadora de ese baile. Ella sabe a quiénes tenía que invitar, ella sabe qué tenía que brindar, quiénes podían estar en la sala principal, qué músicos debían estar tocando esa noche. Y en el cuartito de atrás, en un cuartito separado, es donde Antepara arma esa mesita con unos licores y arma esa mesita con un mantel. Y cuando llega Villamil y le pregunta, ¿y qué haces? Le dice, aquí esta noche haremos la fragua de Vulcano. Aquí nos vamos a juramentar. La fragua de Vulcano era el nombre de una logia llamada logia ocasional o temporal. Habían las logias estables y las logias temporales. Esta fragua de Vulcano fue una logia temporal. Se soslaya este antecedente, quizás por los prejuicios de época, ¿no? Ninguno de los prejuicios religiosos. Prejuicios religiosos. No olvide usted que la ideología de la masonería se propaga tan rápidamente y que el verdadero masón es un creyente, no puede ser un ateo. De hecho, cree en el arquitecto del universo. Supremo arquitecto del universo, el ojo de la Divina Trinidad, que está en uno de sus logotipos, su principal logotipo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que da ocasión a que ellos, que se reunían en logias que habían en la ciudad, encontraron un lugar propicio. Y esa fue la casa de Villamil. Esa es la trascendencia del lugar y del hecho histórico. El que allí, en ese cuarto posterior, se hayan reunido los del grupo de conspiradores que se juramentaron esa noche, mientras en la sala bailaba el resto de invitados. Usted escribió un libro sí. referente a lo femenino, a las mujeres, y en uno de sus capítulos, que lo recuerdo con claridad, porque lo leí, habla de las mujeres de la independencia. Sí, claro, claro. Cuéntenos un poco de esa parte. Imagínense, una ciudad, es que a través del tiempo, los hechos y los lugares, como que los magnificamos, ¿no? Cuando hablamos de este Guayaquil tan próspero, tan activo, tan vibrante, tendemos a creer que era una gran ciudad, era una gran aldea, Ramón, una aldea de hecho pequeña, muy activa, 13.500 habitantes en el área central, y con áreas periféricas llegaríamos a 18.000. Era pequeña, era más pequeño que Novol, el Nebol de hoy. Era pequeña, todos se conocían entre todos. Había una calle de la orilla, que es esta malecón actual, que era la calle del movimiento comercial y de toda la actividad política también, porque aquí quedaba la casa consistorial, que es hoy el lugar donde está nuestro municipio. Entonces era difícil buscar un lugar en una ciudad de 2 y 3 callecitas donde reunirse sin despertar sospechas. Ese baile fue trascendental. Pero fue al lado de la casa política, porque la casa de Villamil está precisamente no, a 100 al lado metros. Quedábamos pero a 3 cuadras quedaba aquí mismo. Por eso le digo, del municipio allá. Son 3 cuadras. Sí. 3 cuadras que en aquel tiempo, en calles polvorientas en verano o llenas de fango en invierno, eran 3 cuadras, 3 señoras cuadras. No le veo, hay 200 metros de distancia entre un punto y el otro, Dios mío. Razón de más por aquilatar la acción heroica de nuestros próceres. Porque audacia, porque el poder estaba allí. Ahí donde estaba apuntando, y el otro estaba allá. Ellos y sus mujeres se exponían y exponían su vida. Usted me ha preguntado el papel de las mujeres. Mire, una sociedad como la nuestra, era muy difícil que la mujer estuviera ausente de un movimiento como este. No olvide usted la saga de tragedias que vivió Guayaquil, y tragedias que causaron dolores y cambios de conducta. La sociedad guayaquileña no fue una sociedad convencional como las demás de la actual república nuestra, ¿no? O de la audiencia de Quito. Cuando los piratas atacaban Guayaquil, las víctimas mayores eran las mujeres, se las llevaban de rehenes para saciar en ellas su lujuria, y cuando ya los capitanes y oficiales estaban saciados, se la pasaban a la tripulación. Esas mujeres venían embarazadas de piratas, venían ultrajadas, humilladas. La sociedad no les cerró las puertas, las comprendió, las acogió, las ayudó, pero ellas forjaron su temple de hierro ahí, en las tragedias, en los incendios, en las violaciones, en las humillaciones. Esto no lo cuentan los historiadores. Nos llega a nosotras las mujeres cuando revisamos páginas de la historia y cuando nos
ubicamos en el teatro de los hechos históricos. Y decimos, no, pues si esta no era una sociedad solo de hombres. Aquí estaban mujeres y mujeres muy activas, que cuando sus padres eran asesinados por los piratas o morían por las pestes, ellas tomaban el mando de las empresas. Hubo ese hecho de mujeres que fueron emprendedoras, algunos la citan. La madre de Rocafuerte, exactamente, la citan a la madre de Rocafuerte, que de hecho ayudó a financiar a Humboldt. Y a su hijo mismo lo garantizaba. Sí. En mi libro, si usted ve, hay una página donde hay un documento muy importante que me fue facilitado por mi gran colega y amigo Guillermo Arosemena, donde está la fianza que da la madre de Rocafuerte para que a su hijo le faciliten un dinero. Entonces usted ve la calidad de empresarias que eran, ¿no? Además ella era armadora fluvial, ella era dueña de un astillero y dirigía ella misma las construcciones navales. Y las señoritas parejas que eran propietarias de más de 10 predios en la ciudad para bodegas de alquiler de los productos agrícolas. O sea, mujeres muy diferentes. Tal es así que post-revolución de octubre, usted lee las crónicas de Espejo del cronista enviado por San Martín, y él define y dice que la ciudad estaba dividida en 3 tendencias: la anexión a Colombia, la anexión a Perú o la independencia total, como quería Olmedo, y que las mujeres con sus vestidos demostraban a qué tendencia pertenecían. Salían vestidas de verde, querían la anexión a Colombia. Salían vestidas de azul las que querían la independencia, y salían vestidas de rosa las que querían la anexión a Perú. Entonces, hasta en eso demostraban, en esa actitud, hasta en el color de su ropa, la participación y el grado de compromiso que tenían ellas con los movimientos de la libertad, ¿no? O sea que es imposible dejarla fuera. Y este bicentenario justamente nos sirve para revisar la historia. A mí me duele mucho que quedemos en deuda con el bicentenario, pero como lo dijo Delia María, esto es como un año jubilar, recién comenzamos, y será en octubre del próximo año cuando finalicemos todo lo que significa bicentenario. Estamos en deuda con el bicentenario. No es solamente con obras físicas, que son importantes, claro, que son necesarias, claro, pero lo fundamental, lo que debe constar en la memoria histórica de cada ecuatoriano, es la revisión de los hechos históricos, la difusión. Pero usted contribuyó con un tema, lo femenino. Sí, señor, contribuí con el tema y ahí está encajonado. Hoy tenemos 2 lideresas. Era para el bicentenario y estaba en compromiso con el municipio de Guayaquil. Finalmente no lo consideraron necesario. En fin, esa es la realidad. Me voy a poner en una esquina a venderlo cualquier rato. El tema de las mujeres, y continuemos. Su proyección en el siglo XIX y en el siglo XX. Claro, las mujeres. Proyectado al XXI. ¿Cómo vio qué conquistas, si podemos hacer una síntesis importante, de la mujer guayaquileña en este proceso? Son fundamentales. Ella está siempre, por prejuicios de época también y por costumbre, no puede salir al primer plano, no puede figurar como presidenta del Consejo Consistorial, no puede figurar en la firma de un acta, pero está presente en todo lo que significa sostener la economía, básicamente. Usted encuentra en actas de Cabildo, usted encuentra nombres de mujeres que exportaban sus productos caseros, las galletas de una de las señoritas Rico, Josefa Rico, con sello, porque la municipalidad obligó a que todo producto que saliera a la venta llevara un distintivo de un sello, y ella exportaba hasta Lima sus galletas. Y así otras tantas. Empezaron a forjar lo que era una tradición de servicio y de compromiso al progreso de la ciudad. Y ya las tenemos en el siglo XIX, en la Revolución de Alfaro, participando directamente, con grados de coronelas, con grados de tenientes. Y ya tenemos a una María Gamarra de Hidalgo tomando el juramento a los chapulos y mandándolos a luchar por la reivindicación de los preteridos de este país. Ya éramos república. Y ya tenemos en 1892 a una mujer que, mire cómo estaríamos subestimadas en la organización de país, que la ley de educación media o la secundaria no consideraba aptas a las mujeres para el título de bachiller.
Y el título de bachiller era el requisito indispensable para ingresar a una universidad. Entonces, antes de la revolución de Alfaro ya tenemos un ejemplo de una mujer que reclama el derecho. Da un examen público, se luce en el examen público y no le pueden dar el título de bachiller porque hay un vacío legal. Y ella se presenta cuando triunfa la revolución liberal aquí, en lo que es la gobernación de concreto. Antes fue la casa de gobernación que en uno de esos incendios se consumió. Ahí el general Alfaro, en su calidad de jefe supremo, cuando viene del exilio, empieza a despachar. Esas fueron las mujeres. Aurelia Palmieri se llamaba, no lo olvide. Para ella abre Alfaro las puertas de la universidad y lanza el primer decreto a favor de la mujer. Aquí en Guayaquil, en la gobernación. Fíjese. Las mujeres y la pandemia. En la pandemia las mujeres heroicas, murieron muchísimas, pero no recoge la historia esos nombres. Quedaron en el alma del pueblo sus acciones, como quedó la acción de Rocafuerte, ¿no? Pero no tenemos nombres así individuales que digan en la casa de doña Jacinta se acogieron los enfermos, no. Las mujeres y los incendios. Fundamental la presencia de las mujeres en los incendios. Aquí nace el voluntariado, ¿no? El voluntariado que es el escudo de nobleza de Guayaquil, ¿no? Y nace con los incendios. Porque la ciudad abigarrada, ahí en las casitas unas junto a otras, en el Cerrito Verde, como se llamaba al comienzo, una casa se incendiaba, como dejaban el fuego encendido porque no había fósforo, era con la yesca que se encendía y era muy dificultoso el trámite de hacer fuego, quedaba encendido el carbón, los tizones, y volaba una chispa en estos techos, porque los españoles construyeron a la usanza nativa. A su criterio. Ellas organizaron el voluntariado. A su criterio, y volviendo a otro tema correspondiente al mismísimo Bicentenario. Ajá. Estamos celebrando el Bicentenario constitutivo de la provincia de Guayaquil, un órgano político que pretendió ser un Estado. ¿Por qué fracasa ese proyecto olmedino guayaquileño? ¿Dónde cree que usted tuvo el error histórico o el error político? Algo habló antes de los egos, ¿no? Sí. Había una lucha de egos también. Y en cuanto hay jerarquías, los egos se sobresaltan. Y en este caso, de acuerdo a lo que nuestro gran historiador Guillermo Arosemena nos plantea en su último libro, sobre Olmedo, la traición de Portoviejo, indiscutiblemente. Indiscutiblemente se separa. Manaví le escribe una carta aparte a Simón Bolívar diciendo que ellos desean ya anexarse a Colombia. O sea, rompe la unidad. Portoviejo rompe la unidad. ¿Usted hubiese visto viabilidad política que Guayaquil podría haber sido eso que anhelan algunos guayaquileños contemporáneos de un Guayaquil independiente? Sí, yo sí. Y no lo digo por... Me refiero al Guayaquil provincia, ¿no? Exceso de amor a mi ciudad, sino por una realidad. Mire, la extensión geográfica de la antigua provincia de Guayaquil era mayor a la de Bélgica actual. Algo más de 80.000 kilómetros cuadrados. Era mayor a la de algunos estados que reconocieron al estado de Guayaquil como independiente, ¿no? Entre esos los Estados Unidos reconoció a Guayaquil como una república o un De hecho, estado había una vida consular que no tenía Quito en materia diplomática. ¿Es cierto eso? Es cierto eso porque la accesibilidad de las comunicaciones las daba esto, el río, la vida sempiterna del río. El río facilitaba el ingreso de gente, no existían los aviones. ¿Cómo iban a llegar a Quito? Después de cuántos días de transbordos y de penalidades por tierra, por ríos. Usted pertenece a una de las familias conspicuas de Río Abajo, a los Estradas de Río Abajo. ¿Qué significa el río para usted? Yo soy en Río Abajo, sí, porque yo vengo de Taura. Exacto. Mis raíces están en Taura. Y de Taura para acá y de Taura para Vinces, en otra propiedad, y después vamos para Bosque de los Sapos, pero ya eso es siglo XX. Entonces, ¿esto qué es para mí? Es para mí parte consustancial de mi ser, porque este Guayaquil donde nací y donde crecí es el Guayaquil del río. Nuestra vida giraba alrededor del río, nuestros horarios se precisaban de acuerdo a las mareas del río. ¿A qué hora
quiere yo le diga dónde nací a las 10:30 de la noche con marea decreciente. Ya. Un 21 de junio, no le digo el año para no quedar mal en público. Nació en plena baja mar. Nació en plena baja mar, o sea, soy del río y siempre he vivido cerca al río. Y recuerdo que antes el olor de la marea, el olor de la vaciante, el lodo, tenía un olor especial cuando salino, no era tan contaminado, sí. ¿no? Entonces, está bajando la marea. ¿Alcanzó usted a conocer esa parte cuando el Guayaquil centro todavía alcanzaba a oler el manglar? Claro, pero es más, yo alcancé al Guayaquil anegado, la marea de los aguajes, especiales Semana Santa, Carnaval, todo lo que hoy es la explanada del MAC, todo lo que hoy es la parte donde va a ser la estación central de la aerovía, todo eso era lleno de lechuguines. Me quedo comprometido en esta entrevista a hacer un documental histórico, Las Mujeres Bicentenarias. Y creo que precisamente hoy hemos comenzado con la primera mujer bicentenaria. Una mujer que a lo largo de esta vida en la cual yo he compartido algunos momentos ha sido un ícono de referencia de la lucha de lo femenino. Pero no por solamente femenino, sino por la comprensión vital de la existencia de la humanidad. Quedo profundamente agradecido con Jenny Estrada, gran amiga, directa amiga de su servidor Ramón Soler. Gracias, Ramón. Siempre gracias a usted por estos proyectos tan especiales, ¿no? Recordamos que este programa de las balsas bicentenarias es transmitido bajo el auspicio del Consejo Provincial liderado por Susana González y con el trabajo de su fundación Garza Roja. Hasta el próximo encuentro.